Bueno, vamos a otras informaciones. En medio de la búsqueda de Martín Díaz de Valdés, el joven de 24 años desaparecido desde el jueves pasado en el Parque San Carlos de Apoquindo de las Condes, Carabineros confirmó el hallazgo de algunas de sus pertenencias. De esto nos va a contar Julio Díaz. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claro, ustedes ya lo adelantaban, este importante hallazgo en este cuarto día de búsqueda. Recordemos, Martín Díaz de Valdés fue avistado por última vez el día jueves el día jueves a las 11 horas. Fue la última vez que fue visto por una persona justamente cuando ingresaba a este parque en San Carlos de Apoquindo para realizar un trekking. Él generalmente realizaba estos tipos de senderismo, él habituaba este sector. Sin embargo, ya van varios días que no se ha podido dar con su rastro. Sin embargo, durante la jornada de ayer se realiza un importante hallazgo en el sendero Camino Alto Naranjo, justamente ubicado en este sector, cerca de 4 metros del ingreso a este parque, es donde se realiza este hallazgo, y parte de lo que se encuentra es una carpa de color azul, unos lentes ópticos, los cuales corresponderían a Martín, y también una inyección de insulina, la cual correspondería también a él, puesto que es diabético. Entonces estas pistas han podido evidenciar que hace pocos días habría estado justamente en este sector. Es un sector en el cual habitualmente se utiliza para poder acampar, y el hecho de que se haya encontrado justamente esta carpa indicaría que se encontraría justamente cercano a este sector. A raíz de esto, el rango de búsqueda que se tenía en un primer momento, a raíz de este hallazgo, obviamente se ha limitado, se ha hecho una reorganización de la estrategia que se tenía por parte de las autoridades que están trabajando en esta búsqueda. Recordemos, son equipos multidisciplinarios en que ha participado Carabineros, también personal privado, incluso personal de bomberos, e incluso varias personas las cuales se han acercado y que han querido apoyar en esta situación de manera voluntaria. Y es a raíz de eso que una persona voluntaria justamente señala que había visto a Martín cercano al lugar donde se realiza posteriormente ese hallazgo, es que se puede lograr, justamente se redirige esta búsqueda y se logra dar con estas pertenencias, las cuales corresponderían a Martín. Recordemos, son unos lentes ópticos, una carpa de color azul y también otras pertenencias las cuales corresponderían justamente a él. Parte de lo que señalaba el hermano de Martín, Domingo Díaz de Valdés, quien justamente comenta que tienen, obviamente este hallazgo es esperanzador y se encuentran unas pertenencias. Sin embargo, lo que es comida y agua no se encuentra en este sector, lo cual podría indicar y dar las esperanzas de que Martín todavía podría estar en un sector cercano y que podría estar bien de salud. Sin embargo, son horas claves, se está todavía trabajando en equipos desplegados en este sector. Recordemos, son 4 kilómetros desde la entrada a este parque en que se están focalizando estas búsquedas con estos equipos multidisciplinarios. Los invito a que pasemos a escuchar declaraciones justamente por parte del hermano de Martín en torno a este importante hallazgo y las horas claves en esta búsqueda. Ayer se encontró la carpa, ya, y eso fue gracias al esfuerzo de voluntarios, de gente que, y bueno, también de las instituciones, ¿no es cierto?, del GOPE, la PDI, fundaciones, a gente que ha venido a caballo. ¿A qué es lo que quiero decir con esto? Se está avanzando, se está acotando el sector de búsqueda. Lo importante es, bueno, lo que se encontró, que sabemos que es de Martín, pero también todas las cosas que no se encontraron, que nos dan indicios de que Martín se fue con la comida, se fue con su vestible, se fue con su ropa. Entonces, él está con sus cosas. Claro, escuchamos estas declaraciones, él está con sus cosas, eso es parte de lo que le da esperanza a la familia y también las autoridades que han extremado los esfuerzos. Son equipos multidisciplinarios y varias personas, las cuales han acudido justamente al Parque Cordillera, en el sector de San Carlos de Apoquindo, que han acudido voluntariamente para poder ayudar en esta búsqueda, realizar el trayecto por estos mismos senderos para encontrar algún rastro, alguna pista respecto al paradero de
Martín, que recordemos, lleva varios días desaparecido. La última vez que se le vio fue a las 11 de la mañana del día jueves 28 de noviembre. Ya han pasado varios días y es el cuarto día de búsqueda en que justamente está trabajando equipos multidisciplinarios por parte de carabineros, bomberos y también estas personas, las cuales han acudido a este sector. Parte del llamado que hacía justamente personal de carabineros es que las personas que quieran acudir voluntariamente, obviamente van a ser recibidas porque se está recibiendo todo el tipo de ayuda. Sin embargo, deben tener cierta preparación en este sector, deben tener el equipo adecuado. De todas maneras, en este mismo sector se les puede otorgar parte del equipo que es necesario para realizar esta búsqueda. Sin embargo, han llamado al cuidado y también a todas las personas que quieran participar en estas búsquedas, la ayuda va a ser bienvenida. Eso es parte de lo que comentan justamente personal de carabineros. Sin embargo, todavía se están realizando, desplegando equipos. Recordemos, a raíz de los hallazgos que se realizan durante la jornada de ayer, es que los trabajos se han focalizado en diferentes puntos perimetrales justamente de este sector. Se ha acortado el rango de búsqueda y los dos puntos más importantes donde se están focalizando los esfuerzos en torno a la búsqueda en este sector son el Cerro Naranjo Alto y el Cerro Provincia de este mismo sector de San Carlos de Apoquindo. Es un terreno que es muy parecido al que ven en mis espaldas y no sería complejo para una persona a la cual estaría habituada a realizar esta actividad de senderismo. Los invito a que pasemos a escuchar declaraciones por parte de personal policial en torno a esta búsqueda. Con el hallazgo que usted dice, el de la carpa y elementos que son propios de Martín, se hizo una reprogramación respecto a las cuadrículas existentes y se georreferenció respecto a el foco, el punto de interés, hacia la periferia, estableciendo determinadas cuadrículas que fueron dadas a los equipos especializados y a los voluntarios. Esto no implica que finalmente nosotros no rastremos otras zonas. Seguimos en esa instancia, sobre todo en la parte del cordón, de distintos cerros, pero particularmente el enfoque de esta mañana y lo que llevamos en el transcurso del día es hacerlo en esta zona que están delimitadas y que es el nuevo perímetro de interés. Claro, el nuevo perímetro de interés que comentaba justamente Carabineros, y recordemos, todo esto es a raíz del importante hallazgo que se realiza durante la jornada de ayer con estas pertenencias, las cuales corresponderían al joven desaparecido hace ya varios días en este sector de San Carlos de Apoquindo. Una información que todavía está en pleno desarrollo, se están todavía desplegando los equipos y realizando esta búsqueda que ya lleva su cuarto día, obviamente una situación de la cual estamos al tanto para comentar todos los antecedentes que puedan surgir en torno a esta búsqueda. Claro, vamos a seguir muy atentos. Ojalá que esto pueda servir ahí como una pista para poder dar con su paradero. Muchas gracias por la información, Julio. Buenas tardes. Gracias, Julio. Y la siguiente información es lamentable. Una pareja disfrutaba de una placentera tarde en el Parque Bustamante cuando fueron abordados por 3 delincuentes. Pedían dinero y las llaves de la moto. Finalmente se produjo una balacera que terminó con una de las víctimas en riesgo vital. Pato, tú nos cuentas los detalles de esta lamentable historia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un violento asalto es el que sufre esta pareja que se encontraba en una banca del Parque Bustamante, esto en la comuna de Ñuñoa, muy cerca además del límite de las comunas de Providencia y la comuna de Santiago. Estaban en ese lugar esta pareja cuando, y ustedes lo van a ver ahí en las cámaras de seguridad a las que hemos tenido acceso, aparece un vehículo del que descienden al menos unos 3 delincuentes. Es materia de investigación, además es que estaban cometiendo ya previamente otros delitos. Detectan a esta pareja, se aproximan a ella y los intimidan de manera muy vehemente. Además lo hacen con armas de fuego para sustraerle especies de valor y posteriormente intentan poder robarles la motocicleta. Es allí donde se produce este forcejeo. Hay una oposición por parte del hombre de unos 35 años quien no accede a entregarle las llaves de esta motocicleta, y es en ese momento que recibe un disparo a la altura del tórax y posteriormente estos delincuentes que terminan apoderándose de una mochila de propiedad de una de las víctimas, correspondería a la mujer, terminan escapando en el mismo vehículo de color gris en el que habían llegado a ese lugar del Parque Bustamante a la altura de calle Mujica. ¿Qué es lo que ocurre en los instantes posteriores? Las víctimas, todo esto además puede resultar ser como parte de la propia adrenalina luego de haber sufrido este violento asalto, suben a esta misma motocicleta, logran avanzar un par de cuadras, una
unas 2 cuadras aproximadamente, hasta que se alcanza a apreciar, ahí ustedes lo ven en otro registro, termina desvaneciéndose este hombre, el motorista, quien había resultado previamente herido de bala, ahí en Avenida Vicuña Maquena, a la altura de Malaquías Concha, a un costado de una estación de servicio. Es allí donde testigos alcanzan a advertir de esta situación y llaman además a personal de seguridad municipal y además a carabineros, y posteriormente este hombre, víctima de este delito y quien había resultado previamente herido de bala, es ingresado a la ex posta central, donde se mantiene con diagnóstico reservado, con una condición muy delicada de salud, se encontraría incluso en riesgo vital. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho un testigo y además qué es lo que ha indicado la madre de la víctima, quien recibe este disparo. Esto ocurre cerca de las 2 de la mañana, por lo tanto esta situación también fue advertida por algunos residentes. Luego de estos disparos y además los gritos de auxilio por parte de la propia mujer, quien estaba pidiendo ayuda para su pareja, quien había sido recientemente herida de bala. Escuchemos algunos testimonios que tenemos ahí para compartir con ustedes. Ya, es súper angustiante porque mi hijo tiene 2 hijos y el más chico tiene 6 años. Es un niño que lo necesita. ¿El chico está tranquilo? Sí, tranquilo. Si él sale en la moto, va al gimnasio, trabaja, no, olvídese. Yo lo único que pido es que ojalá encuentren estos tipos y los echen del país y nunca más los dejen entrar. Ojalá la autoridad se ponga las pilas y pongan militares en la frontera y no dejen más entrar este tipo de delincuencia, porque es mucho. ¿Le intentaron robar la moto? La moto. ¿Pero por qué le dispararon? ¿Para qué? No tiene sentido que le disparen. ¿Por qué no se llevaron la moto si total se puede comprar otra? ¿Pero por qué la vida de un ser humano? Veo que una moto se viene en zigzag y veo que cae en la vereda, en el pasto, y la pareja del chico que cae comienza a pedir ayuda y se acercan todos lo de la COPE, los taxistas. ¿Y usted vio a la víctima, que era un hombre joven, adulto? Sí, era un hombre joven, aproximadamente unos 30 años más, ¿no? Y tenía la bala en el pecho, o sea, le habían disparado en el pecho, casi arriba un poco del corazón, y estaba mal. Estaba mal. Sí, ¿Y la acompañante? Era pidiendo auxilio, auxiliándolo, dándole de cachetadas para que no se